Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy vengo a presentaros este neceser que veis que ha quedado súper original utilizando esta tela de las muñecas Tilda y una combinación de telas que en principio resulta muy llamativa y parece que no va a quedar bien, pero yo creo que ha quedado bien bonito utilizando esta tela marrón con los lunares, el zigzag que hace juego con la parte superior y la base que es la misma tela que he utilizado en el forro. Lo particular de este neceser, más allá de su forma, de su tamaño y de los colores que he utilizado, es la forma en la que lo he confeccionado. ¿Por qué? Porque su parte exterior, como veis, no lleva ningún remate de cinta de bies, pero tampoco lo va a tener en la parte interior. La parte interior tiene el mismo aspecto que la parte de fuera. Eso es gracias a una forma en la que colocamos las telas para obtener este resultado que en realidad es muy profesional. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar tengo estos dos trocitos de tela de las muñecas de Tilda. En concreto tienen un tamaño de 27 x 12, para que luego me queden un tamaño de 25 x 10 una vez que las he cosido. Tengo estas dos piezas, son las que corresponden a las que son las muñecas más pequeñitas. Sabéis que en este panel vienen unas muñecas más grandes y otras más pequeñas. Pues bien, yo tomo este trozo del lado de las muñecas más pequeñas. Si no tenéis este tipo de tela, perfectamente podéis sustituirla por un estampado bonito y llamativo que os va a quedar igual de bien el trabajo. Luego tenemos tres telas que combinan con la tela principal, pero como veis son bastante llamativas. Tengo esta en tono marrón con lunar, esta en este tono verde que yo creo que le va bien con el fondo de la tela de Tilda y esta en color fucsia. También tengo este zigzag en el mismo tono que la tela, una cremallera en tono marrón. Tengo este botón, este adorno que ya veremos luego si los ponemos para la parte exterior y luego para darle forma al trabajo voy a utilizar estabilizador. El estabilizador es un foam o foamizado, una goma espuma finita de unos 3 o 4 milímetros, lo suficiente para que el neceser que vamos a realizar quede con una forma bien definida. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzaremos uniendo las piezas que van a formar los laterales. Para ello tengo el trocito de los paneles de Tilda, que tiene un tamaño de 27 x 12, y dos trozos de tela de lunares en tono chocolate, que tiene también un tamaño de 27 de ancho, pero un alto de 7. ¿Qué vamos a hacer? Tomar una de cada una de las piezas y colocaremos en la parte inferior, derecho con derecho. Alineamos perfectamente y daremos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Una vez que hemos unido las dos piezas y hemos planchado, como veis, abriendo la costura, vamos a colocar el adorno que va a ir justo encima de esta costura que acabamos de dar. Lo vamos a situar encima y daremos un pespunte con un hilo al tono. Una vez que hemos dado el pespunte, vamos a situar esta pieza de tela sobre una pieza de estabilizador que va a tener un tamaño de 27 x 17. Colocamos una pieza encima de otra, bien alineada, y vamos a dar un pespunte en todo el contorno con un margen de 1 centímetro. Este paso lo estamos realizando así porque yo no voy a acolchar las piezas y es la mejor forma de evitar que se muevan en los pasos que vamos a dar a continuación. Mirad, ya tengo el pespunte dado y antes de continuar lo que vamos a hacer es irnos a la parte de atrás y redondear las 4 esquinas porque quiero que el aspecto del neceser sea con las esquinas redondeadas. Yo voy a tomar como referencia un carrete de hilo, en realidad es un círculo de 3 centímetros de diámetro. Lo que hacemos es alinearlo en cada una de las 4 esquinas haciéndolo coincidir con el pespunte que acabamos de dar y marcamos. Y entonces justo por esta marquita que acabamos de hacer también vamos a marcar un pespunte. Y con el pespunte también dado en las 4 esquinas lo que vamos a hacer es aprovechar para recortar todo el exceso de estabilizador y así dejar ya esta pieza preparada para los pasos que vamos a dar a continuación. Con una tijera vamos cortando justo al borde de la costura, separando la tela principal. En las esquinas vamos a cortar por la zona redondeada. Mirad, ya he recortado todo el exceso estabilizador y además he ajustado un poquito las esquinas a la forma del pespunte que habíamos dado. Ahora vamos a preparar la zona de la cremallera. Para ello vamos a emplear las siguientes piezas. 2 tiras de la tela de forro con un largo de 45 centímetros y medio y un ancho de 4 centímetros y medio.
2 tiras de la tela exterior justo del mismo tamaño, 45,5 por 4,5, y 2 piezas del estabilizador de nuevo con el mismo tamaño, 45,5 por 4,5. También tenemos una cremallera que mide aproximadamente 50 centímetros. Nos quedamos ahora con una pieza de cada una de las que os he enseñado antes. Tomamos la cremallera, la abrimos y vamos a ir colocando las piezas de la siguiente forma. Colocamos la tela que va a ir en la parte exterior, el derecho hacia el derecho de la cremallera, y alineamos de esta forma. Vamos a sujetar con unas pinzas o clips para que no se mueva. A continuación, justo encima vamos a colocar el estabilizador y también hacemos coincidir bien los bordes para que quede todo bastante exacto y sujetamos con las mismas pinzas. Dejamos, como veis, una cantidad como de unos 5 o 6 centímetros de cremallera tanto a derecha como a izquierda. Y ahora lo que hacemos es colocar justo derecho con derecho la tela del forro, dejando lo que es la cremallera hacia el interior. Las vamos a colocar ahora la parte de forro, como veis, por el revés de la cremallera, y hacemos coincidir de nuevo todas las piezas. Cuando tengamos todo así sujeto, nos vamos a la máquina y con el prensatelas específico para colocar cremalleras vamos a dar por aquí un pespunte, justo por aquí. Mirad, ya he cosido la cremallera en uno de los lados y ahora repetimos los pasos en el otro lado. Colocamos por el lado del derecho la tela, luego colocamos el estabilizador y por el lado del revés de la cremallera vamos a colocar el forro. Entonces se coloca, como veis, en el mismo orden. La única precaución que tenemos que tener es que las piezas estén colocadas a la misma altura de la cremallera, es decir, voy a moverlo aquí para exagerar un poco, nos puede quedar así, tiene que quedar aquí alineado. Así que vamos ahora a coser este otro lado de la misma forma que hemos cosido este, que ya lo tenemos listo. Mirad, cuando tengáis cosidos los dos lados de la cremallera, lo que vamos a hacer para que nos quede bien asentado es, por un lado, retirar todo el exceso de estabilizador. Vamos cortando despacito justo al borde de la costura. Cuando hayáis cortado todo el exceso, lo que vamos a hacer es dar una costura de refuerzo de la siguiente manera. Abriremos la pieza de tela, sacaremos bien los dientes, alineamos los bordes de la tela, como veis, y por aquí con un hilo al tono damos un pespunte. Mirad, ya tenemos la pieza de la cremallera preparada. Hemos dado la costura de refuerzo justo al lado de los dientes para que quede así, y luego hemos dado una costura en forma de zigzag en los laterales para que nos sea más cómodo trabajar a continuación. Lo que vamos a hacer es, por un lado, doblamos a la mitad y vamos a marcar los centros, porque luego nos va a venir muy bien esta marca a la hora de colocar esta pieza. También nos vamos a ir aquí a los laterales y vamos a poner estas tiritas que miden, en este caso son 8 centímetros por 4 de ancho. Las vamos a poner así dobladas con el doblez hacia el interior en los dos extremos. Vamos a centrar y a dar un pespunte, y estas tiritas luego nos vienen muy bien para abrir y cerrar el neceser con más comodidad. Vamos a colocarlas, cosemos en ambos lados y continuamos. Ya tenemos la pieza preparada con estos tiradores cosidos y ahora vamos a preparar el resto de la pieza lateral. Tenemos que medir el ancho que nos ha quedado esta tira, en mi caso son 8 centímetros. Este ancho puede depender del tamaño de la cremallera que estéis utilizando y vamos a colocar las siguientes piezas. Tengo una pieza de tela que va a ir en la parte exterior con este ancho de 8 centímetros y un largo de 35 centímetros y medio. En este mismo tamaño tengo una pieza de tela que utilizaré en el forro, es el mismo estampado en este caso, y una pieza de estabilizador.
Y nos vamos a cada uno de los extremos y hacemos lo siguiente. Colocamos una de las piezas, la que va a ir en la parte exterior. Alineamos y colocamos encima el estabilizador. Y también alineamos en esta medida de 8 centímetros. Vamos a hacer coincidir bien las piezas. Vamos a sujetar con pinzas o clips y damos la vuelta. Y en este lado, que es la parte interior, la parte del forro, colocamos derecho con derecho el forro. Y también sujetamos. Vamos al otro extremo, colocamos el forro derecho con derecho, sujetamos, damos la vuelta y colocamos la tela que va en la parte exterior, derecho con derecho, vamos a sujetar y también incorporamos el estabilizador. Cuando lo tengamos así preparado en los dos extremos, ¿veis cómo queda? Vamos a dar en ambos lados una costura con un margen de 1 centímetro. Con estas costuras dadas retiramos en ambos casos el exceso de estabilizador para quitarle volumen justo al borde de la costura. Y fijaros bien, este es el aspecto de la pieza y ahora lo que vamos a hacer es colocarla correctamente. La giramos y automáticamente se nos ha quedado bien colocada. Veis que tenemos todo el forro en el interior y toda la parte exterior junta. Y además, veis qué bien queda el remate interior porque no hemos utilizado ningún tipo de cinta de bies ni de remate, sino que todos los bordes de la tela quedan hacia el interior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Varias cosas. Vamos a dar justo por aquí una costura como 1 centímetro de refuerzo para que quede bien sujeto. Y luego en todo este contorno haremos como en este, vamos a dar una costura en forma de zigzag para unir las piezas y coserlas con más comodidad. Mirad, ya he dado la costura, veis cómo queda de asentado y también he dado esta costura de zigzag en todo el contorno. La otra cosa que he hecho ha sido doblar justo aquí a la mitad y he buscado la mitad en el otro extremo, que es aquí. ¿Veis? Estas dos costuras quedan perfectamente coincidentes. Estas marcas nos van a ayudar ahora en los pasos que vamos a dar a continuación. Colocamos la pieza con el derecho hacia el interior y luego tomamos una de las piezas que van en el lateral y también vamos a marcar los centros. Vamos a doblar justo a la mitad y vamos a marcar el centro tanto arriba como abajo. Vamos ahora ya a unir la pieza lateral a las piezas de las muñequitas, de los lados grandes, ¿no? Toda la pieza del contorno. Yo os voy a enseñar en este vídeo a hacerlo de una manera en la que no vamos a utilizar cintas de bies. Si os resulta muy complicado, lo único que tendríamos que hacer es tomar esta pieza, colocarle de esta manera el forro y a continuación seguir el paso que vamos a dar y luego ya rematar con una cinta de bies esta unión. Si lo queréis hacer como yo, pues seguimos los pasos que os voy a explicar a continuación. Vamos a colocar esta pieza poniendo el derecho hacia el interior. Y entonces, si os recordáis, teníamos hechas las marcas arriba y abajo y luego tenemos también como marcas las costuras. En esta pieza, donde tenemos las muñecas, tengo marcado también el centro, arriba y abajo. Lo vamos a hacer coincidir la parte de arriba de las muñequitas con la parte de arriba donde está la cremallera. Y sujetamos con una pinza o clip. Vamos abajo, hacemos lo mismo, hacemos coincidir la marca con la marca de la parte inferior. Y ahora vamos a los laterales y hacemos coincidir las costuras. Veis que coincidan y sujetamos. Y ahora simplemente vamos a repartir todo el contorno a la pieza lateral. Vamos a ir sujetando, vamos siempre del centro hacia las esquinas y sujetamos. Cuando lleguéis a las esquinas os recomiendo que demos unos pequeños cortes en esta pieza. Mirad, se trataría simplemente aquí, veis que es donde hemos llegado a la esquina. Bueno, pues con la ayuda de una tijera vamos a dar aquí unos cortes de medio centímetro así de profundo. No pueden ser muy profundos porque luego
se pueden ver. Tened en cuenta que luego vamos a usar un margen de 1 centímetro. Daremos 3 o 4, lo suficiente para que nos sea más sencillo acomodar la tela, porque luego la vamos a coser en esta posición. Vamos a ir sujetando y ya lo tendríamos. Entonces vamos a coser todo el contorno, vamos a acabarlo de sujetar correctamente y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado el pespunte, voy a darle la vuelta, aunque luego lo tenemos que volver a colocar en la otra posición, pero para que vayáis viendo qué bonito queda este neceser. Bueno, vamos a colocar el forro, lo que os decía, si hubierais puesto ya directamente aquí la tela de forro, con el derecho así hacia arriba, pues lo único que tendríamos que hacer es rematar con una cinta de bies. Pero yo aquí os propongo una forma distinta de hacerlo, que es la siguiente. Vamos a colocar de esta forma hacia el interior el lateral. Y entonces tomamos la tela de forro, colocamos derecho con derecho. Vamos a fijarnos en las esquinas, las hacemos coincidir. La tela de forro tiene un tamaño del mismo que toda la pieza, es decir, de 17 por 27, está incluyendo un margen de costura de 1 centímetro. Y lo único que he hecho ha sido redondear un poquito las esquinas y para ello, bueno, he tomado de referencia la pieza que habíamos cortado. Entonces os va a coincidir sin ningún problema. Vamos a sujetar así las esquinas y luego vamos a ir sujetando todo el contorno. Cuando lo tengamos sujeto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar un pespunte, vamos a sujetar un poquito más y os lo enseño. Hacemos coincidir bien los bordes. Entonces, suponemos que ya lo tenemos todo sujeto, nos vamos a este lado otra vez y vamos a dar un pespunte en todo el contorno, con la excepción de en la base unos 10-12 centímetros que vamos a dejar sin coser, para luego poder darle por ahí la vuelta al trabajo. Vais a ver qué acabado tan bueno tiene la parte interior. Así que voy a acabar de sujetarlo, voy a la máquina, doy el pespunte y continuamos. Una vez que hemos dado este pespunte, vamos a darle la vuelta al trabajo. Y ahora vais a ver cómo queda rematado en la parte interior exactamente igual que en la parte exterior. Vamos a darle la vuelta, vamos a acomodar bien las telas y fijaros por dentro el acabado que tiene, que es exactamente el mismo que tiene en la parte exterior. ¿Qué nos va a quedar por hacer? Bueno, pues coser a mano, a puntada escondida, este pequeño espacio que hemos dejado para darle la vuelta. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a preparar el otro lado exactamente igual. Primero vamos a sujetar la parte de la tela exterior, siguiendo los mismos pasos, y luego vamos a colocar la otra pieza de forro y ya terminaríamos el trabajo. Así que voy a colocar ahora esta otra pieza y os enseño ya el resultado final. Mirad, ya he cosido el otro lateral del forro y he cosido también a mano estos espacios que habíamos dejado para dar la vuelta a la pieza. Ahora vamos a acomodarlo bien. Habéis visto que el remate interior es exactamente igual que en la parte exterior, sin ningún tipo de cinta de bies. Y ya tendríamos terminado nuestro estuche. Veis que estas dos piezas que hemos puesto aquí a los lados lo que hacen es que sea muy fácil abrir y cerrar. Veis qué bonito nos ha quedado. Nos quedaría, bueno, quitar un poquito los hilos. Mirad, aquí sacar bien la forma del neceser. Y como hemos puesto esta cremallera así tan amplia, bueno, pues es bastante cómodo y accesible todo el interior. Habéis visto que es un trabajo sencillo en el que hemos utilizado una forma diferente de unir las piezas para obtener este acabado interior tan particular, que es al final el que muchas veces encontramos en estuches o en neceseres que compramos en las tiendas. También habéis visto que tenéis la posibilidad de coserlo de una manera normal, simplemente utilizando una cinta de bies en el interior. Espero que os haya gustado mucho este estuche y nos vemos en el próximo vídeo.